Eh, bueno, antes de comenzar a la presentación vamos a hacer un, un pequeño homenaje hacia el CONICET. La CIMAGO, que analiza la bibliografía de publicaciones internacionales, hizo un ranking en el cual el CONICET está en primer lugar en Latinoamérica. La otra, incluso muy por encima de la NASA, por ejemplo. Y aquí están los lugares de las investigaciones y publicaciones que se han hecho. Esto es solamente como para darle un espacio y un lugar que debería haber tenido, como hablábamos con el doctor Botazo, en todos los medios de difusión. En ciencias agrícolas y biológicas primero en América Latina, en artes y humanidades primero, en bioquímica, genética y biología molecular primero, negocios, gestión y contabilidad primero, química primero, ciencias de la Tierra y planetario primero, economía y econometría y finanzas primero, energía primero. Sigue Darío. Eh, Ingeniería segundo en América Latina y 125 en el mundo. Ojo que el presupuesto que tiene CONICET es ínfimo comparado incluso a otros países de Latinoamérica. El PBI y el subsidio que tiene del Estado, el equivalente al CONICET en Brasil, es infinitamente mucho más grande. Ciencia medioambiental primero, matemáticas primero, medicina primero, farmacología primero, física y astronomía primero, psicología primero, ciencias sociales y veterinarias primero. Esto es como para tener en cuenta dónde, de las 19 áreas del conocimiento que evalúan, dónde está la materia gris de nuestro país, que está absolutamente vapuleada en estos momentos, ¿no? Así que ahora, después de haber honrado un poco todos los investigadores, presentar al doctor Oscar Botazo, que, bueno, tiene más de 200 papers publicados, infinidad de libros, artículos, director de tesina, maestría. Hace poco le habían entregado la llave de Trejo de la Universidad Nacional de Rosario, justamente por para cuidar el conocimiento, ¿no? Eh, y tiene, aparte de virtudes académicas, profesionales y demás, un par de cosas muy interesantes. Honestidad intelectual, humildad. Es un tipo absolutamente humilde y llano, que se le puede preguntar cualquier cosa, y generosidad. No duden en preguntar lo que crean conveniente, que si no lo sabe lo va a conseguir y se los va a mandar después. Así que, bueno, después de todo esto vamos a disfrutar. Ah, perdón. Y el CONICET de Rosario reconoció a los investigadores y entre los homenajeados está el doctor Oscar Adelmo Botazo. Así que tenemos un eximio investigador, docente universitario, así que vamos a poder disfrutar de todo esto vinculado a ver si nos puede aclarar qué hacemos en la clínica cuando nos viene un paciente con fiebre y dolor y cómo se ha comportado la inmunidad en estos últimos tiempos del COVID, ¿no? Con enfermedad, sin enfermedad, con vacuna, cuánto dura, en fin. Así que lo Sí, vamos a exacto. bombardear a preguntas. Adelante, Bueno, doctor. bueno, muchas gracias. Yo esto no lo sabía, que han averiguado tantas cosas en internet, hay de todo, pero esta no las sabía. Han estado hurgando. Bueno, bien, yo no voy a ir de o sea, voy a hacer una presentación, digamos, de unos 35 minutos para que haya espacio para las preguntas, perdón, pero voy a dejar algunas cosas sobre el final. Hoy salió un trabajo en Nature, ¿por qué sigue teniendo Brasil lo que tiene, la cantidad de casos que tiene? Y al final vamos a hablar de un guarismo fundamental que se llama el número necesario a tratar o a vacunar, para que se entienda cuánto hay que hacer para que la enfermedad esté en una zona de mejor control.
de eso estamos muy lejos, así que mejor, mejor darnos cuenta de eso para no cifrar falsas esperanzas. Bien, yo voy a compartir la presentación y le pasé a Darío para que no estén ¿cómo es? Capturando pantallas. Se lo pasé esta tarde, así el PDF, así después lo tienen y no reniegan con él. Bien. Ah, yo voy a pasar un último avisito después que vino, que lo que dijo el doctor Serrano, que CONICET en el ranking de Shimago que se hizo en todo el mundo, en todos los sistemas científicos del mundo, en este momento está en la posición número 20 de 200 y pico de países. Así que bueno, también estamos un poco contentos. Obviamente yo vengo de la infectología, después me corrí a la inmunología. Este es un libro que publicamos con colegas mexicanos y bueno, es cómo se arma una respuesta inmune. Yo simplemente le digo, todo arranca desde un macrófago, una célula dendrítica, los benditos linfocitos T, que se tienen que diferenciar a los TH1 para inmunidad celular y después tenemos otros TH17 que también sirven y otros que TH2 que favorecen la cooperación con los linfocitos B para armar estos mentados anticuerpos, y ahí lo dejo. Todo, en este momento se dice, bueno, hay que ponerse la vacuna del dengue, la primera, después hay que esperar unas semanas y después viene la segunda y de aquí y de allá. Bueno, esta es una diapositiva que lo define bien. Yo les he mandado el PDF, pero si quieren los documentos fuentes también se los puedo mandar. Esto sería lo que está en azul, la respuesta primaria, o sea, el armado de eso, y siempre necesitamos un refuerzo, una segunda dosis, ¿para qué? Para que se produzcan dos cosas. La modulación de la afinidad, o sea, los anticuerpos de la secundaria van a ser más afines, y el cambio en la cadena pesada para el cual da un anticuerpo con mejores funciones biológicas, cosa que la IgM no tiene, pero la IgG o la IgA sí. Y esto se lo dejo, lo pueden ver, no me quiero detener en esto. ¿Cómo me protegen a mí los anticuerpos? Porque esto es lo que se mide. Quiero que les quede claro que también está la inmunidad celular que no se mide, pero porque yo no la mida no significa que deje de estar. Los anticuerpos pueden neutralizar las toxinas, sobre todo de los microbios, pensemos en los anaerobios, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, o otros que dan otro tipo de patologías que son los telúricos, los de la tierra. Bueno, ese es un capítulo. Otro es opsonizan y favorecen que se fagocite. Otro se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que ahora lo vamos a ver. Y otro es vía de la activación del complemento, que no es tan rimbombante como se ha dicho tanto tiempo. A la par de todo eso, vamos a tener el fenómeno inflamatorio. Si ustedes me dicen ¿qué le podríamos decir que es la inflamación? Que inflamación viene del latín inflamatio, en las llamas. La inflamación vendría a ser el peaje que hay que pagar para transitar la autopista de la inmunidad protectora. Si no hay inflamación, y por eso el diabético es un grave problema, porque por un problema metabólico de los macrófagos no pueden armar muchas respuestas inflamatorias y la cosa se desmadra, se desencaja, por así decir. Bien, en COVID, y esto se vio muy bien, esos anticuerpos que teníamos que tener a nivel de las membranas mucosas, yo lo pongo aquí, al anticuerpo, lo captaba al patógeno y lo que hace es bloquear la entrada, o por lo menos a que haya menos entrada. ¿Cuál sería la ventaja para mí? Que yo tenga los anticuerpos formados antes de estar expuesto al patógeno. Pero esto es una situación ideal. Esto no pasa siempre. O sea, en COVID, cuando la vacuna la empezamos a usar en enero del 2021, el mundo ya estaba repleto de casos de COVID, o sea que no era, la situación ideal hubiera sido que uno hubiera tenido la vacuna preparada, cosa que era imposible,
abril, mayo del 2020. Eso hubiese sido otro escenario. Pero no se llegó. Lo mismo pasa en dengue, lo mismo pasa en gripe. Cosa distinta sería si yo digo, bueno, yo me pongo la vacuna para el toxoide tetánico, no sé si alguna vez estaré expuesto, pero yo ya la tengo. Bueno, esa es una situación ideal, pero que se da pocas veces, no es tan así. Bueno, a partir de todo lo, primero arranco con COVID y después, esta es una diapositiva resumen que salió en diciembre del año pasado y que uno dice, bueno, ¿cuáles son las mejores maneras de estar inmune para el caso de COVID? Bueno, ahí lo tienen en distintas líneas, van a ver que es la vacuna, la gráfica azul es la vacuna de RNA. Yo no trabajo para ninguna empresa, no tengo ningún conflicto de interés, así que no le voy a hacer la propaganda a nadie, ustedes se lo imaginan. La vacuna de adenovectores, que tuvo tanta propaganda, terminó siendo mucho más complicada y encima tenía el riesgo 4 cada 100.000 vacunados de una trombosis venosa. Después estaba la inmunidad natural, que es la roja, y esto que está arriba, amarillo, lo aprendimos después de Omicron. Yo diría que Omicron, enero, febrero del 2022, fue, ¿qué nombre le pondríamos? El refuerzón. Fue el gran refuerzo porque para ese momento el virus tenía una selección, no porque el virus sea inteligente. Lo que pasa es que para ese momento los grandes susceptibles ya habían fallecido y si el virus sigue en esa tónica se queda sin susceptibles. Entonces el virus tiene un cambio por el cual infecta, pero no puede llegar a la parte inferior del aparato respiratorio y no daba tantas neumopatías, con lo cual fue muy transmisible, pero menos patogénico, y la gente se inmunizó en un escenario donde para el 22 ya había el grueso, por lo menos por esta zona del mundo, el grueso de la población ya había tenido por lo menos una o dos vacunas. Entonces se creó este fenómeno de inmunidad híbrida muy particular, que no se da siempre, pero COVID fue un escenario que lo ejemplificó. Quiero decir una pastillita que pongo en el medio, que todavía hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que nunca fueron vacunadas por COVID porque en esos países no la tuvieron. Para que no perdamos este dato. Este trabajo es hoy es 14, este trabajo es del martes, de Immunity. ¿Y qué dice? ¿Cuánto dura la inmunidad para COVID conferida por la vacuna? Bueno, la inmunidad específica generada por la vacuna parece disminuir rápidamente a corto plazo. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos en función de este problemita? Este estudio analiza la cinética y la durabilidad de las respuestas humorales ante la infección y vacunación por SARS, utilizando 8.000 muestras longitudinales a lo largo de 3 años. Es un estudio muy interesante hecho en Nueva York y por eso lo traigo, porque pesa mucho, si no, no le andaría trayendo, de esto hay una bolsa. Bueno, tras la vacunación primaria, los participantes con inmunidad preexistente generaron respuestas de anticuerpos más intensas, alcanzando niveles en estados estacionarios respecto de los individuos que no tenían experiencia. ¿Quién era el que tenía inmunidad preexistente? El que ya había estado infectado y que se pone la primera dosis habiendo sido infectado. Y probablemente como COVID tenía un 60% de asintomáticos, probablemente nunca sintieron nada. La cinética de los anticuerpos en estos 3 años de seguimiento se caracterizó por algo que se veía viendo en el laboratorio, una rápida caída inicial, porque son los plasmocitos de corta vida que más de 3 meses no viven, se van, seguida de una fase estable con un decaimiento muy lento, porque ahí sí entran a tallar los plasmocitos de larga vida que están en médula ósea y no se pueden medir porque no le van a andar haciendo punción medular a cada rato a la gente. La vacunación de refuerzo igualó las diferencias entre participantes con y sin inmunidad híbrida y las infecciones disruptivas
¿Qué quiero decir una infección disruptiva? En una persona vacunada, aquel que hace una infección clínicamente advertible por una variante de las que después aparecieron, y que la última fue Omicron, y ahora ya llegamos hasta la tataranieta de Omicron, y ya tienen todos nombres de sigla que no les vamos a dar acá. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que es inmunidad híbrida, y un trabajo en 8.000 muestras longitudinales a lo largo de 3 años que hay que tenerlas en cuenta. El mensaje final es que las respuestas de anticuerpos contra el SARS son duraderas, con una disminución inicial seguida de una estabilización. Porque al menos a nosotros nos tocó ver mucho acá, había mucha gente desesperada porque se hacían los títulos de anticuerpos y le caían. Y sí, le tienen que caer. O sea, el sistema inmune no puede estar todo el tiempo encendido armando algo para un solo antígeno porque está rodeado de antígenos. Este otro trabajo es de una subsidiaria de Lancet, de Biomedicine, que es de noviembre del 2023, y esto es un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra que evaluaron anticuerpos mucosales, que no son los mismos séricos, después de la infección o vacunación o la combinación de ambos, en 143 adultos. 11 participantes no vacunados y nunca tuvieron SARS, siempre fueron negativos. 29 y 25 vacunados con 2 o 3 dosis, que nunca tuvieron COVID. 25 individuos que sí tuvieron COVID, pero no estuvieron vacunados. Y 31 y 26 participantes que tenían una, dos o tres dosis de vacuna, pero ya habían sido positivos. Bueno, a nivel nasal, los anticuerpos secretorios, que los que no medimos habitualmente, se detectaron solo en una minoría de los sujetos vacunados y fueron significativamente mayores en aquellos previamente infectados. Después podemos contar esto. La caída de anticuerpos nasales resultó en una gran reducción de la neutralización del SARS, lo que significa que a nivel nasal el virus puede volver a entrar y puede infectar. Pero esa actividad neutralizante hacia SARS fue mayor en aquellos que tenían los antecedentes de infección previa, respecto del solo vacunado. Vale decir que lo mejor que nos pudo ocurrir ahora con el diario del lunes fue este vacunón, este refuerzón de Omicron que le metió algo que estaba faltando y generó estas benditas inmunidades híbridas. Una cosa es que prevenga la infección, cosa que no se da siempre porque yo necesito los anticuerpos mucosales, pero los anticuerpos sistémicos, IgG, sí nos van a prevenir de los tocamientos sistémicos del COVID. O sea, yo puedo hacer una infección localizada, pero la chance de que eso se pase de castaño oscuro es mucho menor. Bien, entonces, ahora decimos, bueno, fenómeno. Estos son los anticuerpos y ahora mostramos un poquito mejor cómo sería la fagocitosis dependiente de anticuerpos. Bueno, esto si fuera una célula infectada, un virus grandote que los anticuerpos los pueden recubrir, esto se opsoniza y esto se fagocita y es más fácil de destruir. ¿Todo bien? Esto es una historia archiconocida y no vamos a abundar. Yo siempre pongo el link para que quede claro. Pero también hay otras maneras de destruir que tienen que ver con lo que les contaba al principio. Los polimorfos tienen granulpéptidos antimicrobianos, que no viene a hablar mucho de acá. Todo esto, el virus puede estar recubierto de estos anticuerpos que se ligan al neutrófilo y eso favorece la depuración. Y no solamente los neutrófilos, hasta a veces los eosinófilos y los basófilos pueden ayudar, mismo los monocitos, que cuando en el tejido se diferencian a macrófago, que no es lo mismo que el monocito porque es una célula más especializada. Y no me voy a referir tanto a las dendríticas, porque no me quiero ir mucho de tema, quiero estar... más que nada, ¿a dónde quiero ir finalmente? Hasta una célula NK, las asesinas naturales, pueden participar en la inmunidad antiviral porque pueden destruir células
infectadas por el virus, porque la célula infectada expresa el antígeno y hacen un mecanismo de citotoxicidad celular anticuerpo dependiente de dos maneras, directamente por la perforina y la granzima o por inducir un programa apoptótico que ahora no lo vamos a tocar. Y aquí sí ponemos una célula dendrítica que es fundamental. ¿Por qué? Porque si esta célula dendrítica tiene los antígenos virales, es la que va a estimular a las células T para todo el proceso de inmunidad celular, que nada tiene que ver con los anticuerpos, que no los medimos, pero no por no medirlo deja de estar y es muy efectivo. Solo que las células T lo que hacen es destruir las células infectadas y ese es un negocio más costoso. ¿Por qué es más costoso? Porque cuando yo destruyo la célula infectada genero un proceso inflamatorio. En cambio, si yo tengo un anticuerpo que le impide la entrada, llego antes. Como la vieja ley de Murphy, que dice el daño que tu enemigo quiere hacerte a ti, debes hacérselo tú a él, pero antes. Bueno, esa es la gran ventaja de los anticuerpos. Las células T llegan después, llegan en la segunda ronda, lamentablemente. Bien, entonces este sería un mecanismo de la célula presentadora, activa las células T y bueno, y después reconoce las células virales, las células infectadas, las puede destruir. Mucho nos vamos a ir con esto, porque quiero llegar a este lugar, que es el que me va a llevar después al problema del dengue, de la facilitación mediada por anticuerpos, que fue algo uno de los pocos capítulos malos de la inmunología. Tampoco es una espada de Damocles, pero es algo no deseable. Pues bien, los anticuerpos se unen a las células, como los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, las células NK, por un receptor para el FC, que es la cola del anticuerpo. Bueno, este receptor, ya dentro de la célula, tiene dos dominios que se llaman el ITAM y el ITIM. Y ustedes me dicen, ¿esto cómo se come? Bueno, el ITAM es un dominio activador de la célula y el ITIM es un dominio inhibidor. ¿Y por qué tiene que haber el yin y el yang? Porque hay que activar hasta un cierto punto y después hay que inhibir. ¿Por qué? Porque todo el proceso, estamos hablando de una célula inmune, es un proceso que puede generar mucha respuesta inflamatoria. Entonces, en algún momento hay que desconectar. Esto fue estudiado por un investigador estadounidense, Michael Ravage, que está muy bien estudiado, y esto se puede marcar con monoclonales, porque el dominio ITIM lo tiene el receptor 2B para la FC de la inmunoglobulina G, y se marca con el CD32. No viene al caso porque esto me va a imponer que yo haga una citometría de flujo, y ahí no me quiero meter. Entonces, esto es para señalizar internamente, ahí le dejo la teoría para que lo tengan, insisto que ya les pasé el PDF, de que yo necesito cuando la célula por fuera se une a un antígeno, una bacteria, lo que fuere, estos dos dominios, activadores e inhibidores. Bien, se los vuelvo a contar que el que marqué de rojo es el inhibidor y acá van a ver en qué células los presentan. ¿Por qué? Porque como un proceso regulatorio, si yo activo y activo y activo, la cosa se pasa de castaño oscuro. Y obviamente que tengo que tener el dominio ITIM. Que esto llamó mucha la atención cuando se descubrió, pero hasta que después tenía toda su lógica. Entonces, esto en parte está vinculado a esta cosa que se llama facilitación dependiente de anticuerpos, que lo abreviamos ADE por Antibody Dependent Enhancement. No viene el caso. Bien. ¿Y qué corno es esto? Que esto es el problema del dengue. Se describió por primera vez para el virus del dengue en 1973 y había una evidencia epidemiológica previa en dos poblaciones de pacientes tailandeses, bebés con prima infecciones nacidos de madres inmunes o niños que habían tenido una infección secundaria, quienes presentaron una mayor incidencia de dengue hemorrágico y cuadro de shock, pero tenían anticuerpos persistentes. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo se come esto? Pero cuando aparece este dato del 73 del ADE,
No habíamos descubierto los dominios ITIN e ITAM. Eso vino en los 90. O sea, estábamos 15 años atrás para imaginar por qué corno pasaban estas cosas. También se observó ADE en la vieja vacuna del virus sincicial respiratorio inactivadas con formalina o antisarampión, o sea que después, por eso, ahora tenemos las últimas del sincicial respiratorio que parece que obvian este problema. Entonces, ¿por qué hay un ADE? Bueno, porque lamentablemente los anticuerpos pueden favorecer la entrada viral en células portadoras de un determinado FC, un receptor para el FC de la inmunoglobulina G, en lugar de la entrada por receptores específicos. O sea, en vez de entrar por el receptor habitual, que en el caso del dengue es una proteína del flavivirus, entran por otro lado, donde de esa manera tendrían una ventaja para el virus, no para nosotros. Si bien esto podría llevar a una degradación del virus, también consigue permitir la producción de viriones, porque cuando entra por el sitio específico, yo sé que voy a tener que tener una polimerasa, una proteasa, pero acá eso no entra a tallar, porque va por otro lado y va a caer directamente adentro del citosol. Por suerte esto es muy raro en la inmunología, tan raro que hasta ahora es solo para dengue, y bueno, esta anécdota del sincicial, el tema es que nosotros tenemos dengue, y esta es la historieta. Y estas citocinas desencadenadas también puede exacerbar el daño tisular iniciado por la infección viral. Pero este ADE se da si yo ya tengo los anticuerpos y lamentablemente contra un serotipo distinto. El segundo que me infecta es otro serotipo. La vacuna, la nueva, no la de Envaxia, sino la Qdenga, aparentemente obvia esto, digo porque los niveles de evidencia no son los mismos que teníamos para el caso de la vacuna, las vacunas de COVID. Entonces, el mecanismo de la enfermedad dengue asociado al ADE, solo al ADE, depende de 3 factores. La circulación de múltiples cepas de un virus, que tiene variable antigenicidad, un virus capaz de replicarse en células mieloides que tienen ese receptor, y una infección secuencial en la misma persona con diferentes tipos virales. En títulos subneutralizantes, esos anticuerpos antidengue se acomplejan al virión, se unen a la superficie que expresan esto, utilizan la vía fagocítica para la entrada. La activación del 2A y el 3A promueven ADE. ¿Por qué? Porque son el dominio ITAM, el activador. Mientras que el que nos protegería en este caso, ese dominio que cuando apareció el inhibidor nos asustamos tanto en los 90, en realidad ese dominio en este caso sería el que necesitamos para no armar tanto lío. Hay mucha bambolla y si uno tuviera, y obviamente que esto depende de la regulación de cada ser humano, porque esto obviamente está sujeto a polimorfismo que no vamos a estar. Entonces, tras la internalización, los complejos anticuerpos virus se secuestran en los fagolisosomas, donde las condiciones de pH bajo desencadenan cambios en la estructura de la proteína del dengue y promoviendo la fusión e infección viral y bueno, y después todo lo que ustedes ya más o menos se pueden imaginar. O sea, tenemos las múltiples cepas, las células que expresan el receptor FC para el IgG, serotipos distintos, y que se señalice más por el dominio ITAM en lugar del ITIN. Quien señalice por el dominio ITIN estaría, yo diría, casi bendecido, tiene mucha menos chance de tener. Bueno, esto es un poco lo que ya le explicaba, no quisiera usar mucho tiempo para esto, estas diapositivas yo se las dejo, más o menos total está explicada. Lo que yo quiero ir ahora es a la vacuna, para que se entiendan algunas cosas de lo que puede funcionar. Es una vacuna tetravalente basada en la cepa atenuada del dengue del serotipo 2, que da la columna vertebral de los 4 virus de la vacuna, y las otras 3 cepas de virus son quimeras generadas mediante sustitución génica de los tipos 1, 3 y 4. Es una vacuna
atenuada, no es como en COVID que la teníamos por ARN o por el adenovectores o la inactivada de la China. Según el boletín de la OPS, durante 2023 hubo una incidencia acumulada de 430 casos por cada 100.000 habitantes, con un incremento de 57 y 115% en comparación al mismo periodo del 2022 y del promedio de los últimos 5 años. Este año está totalmente desmadrado. Los 4 serotipos han sido identificados en América durante 2023. 9 países, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Venezuela, registran la circulación simultánea de los 4 serotipos del dengue, datos hasta principio de ahora. Ahora, o sea, lo que uno tendría que estar haciendo ahora es una fenomenal vigilancia epidemiológica en muestreos aleatorios de prevalencia, como se tiene que hacer, que no estamos en el mismo nivel que se venía haciendo en tiempos anteriores, con lo cual nos va a faltar información. El año pasado, en los sistemas de vigilancia, por ejemplo, en Tucumán hubo bastante serotipo 3. Este año, por ahora, no se lo puedo contar. Esto es una distribución en el mundo de dónde están dando vuelta, qué países y dónde estamos nosotros. Pero, le contaba a Arturo antes de empezar la clase, en Francia, en julio son los Juegos Olímpicos, y están muy asustados los franceses, pero muy asustados de verdad, porque han tenido dengue en el verano pasado. Y si lo llegaran a tener con todo el mundo jugando ahí, sería un escándalo. Bueno, Francia está haciendo un terrible control del vector, y obviamente en julio del año pasado fumigó París. O sea, estar en París y ver aparatos de fumigación, ¿a dónde ha ido a parar este mundo, no? Entonces, ¿qué estudios, qué evidencia? Porque con COVID teníamos un toco de evidencia, pero acá no. Hay un estudio, el TIDES, es un estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado, con paseo, llevado a cabo en Asia y América Latina, ¿y qué sabemos? Bueno, vamos a ver qué sabemos. Evaluó la seguridad y la eficacia de 2 dosis de Qdenga para prevenir casos serológicamente confirmados en niños y adolescentes. Este ensayo, que es el estándar, el gold standard, es en población de niños, de 4 a 16 años. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, eso es el tamaño de muestra. El primer análisis de 30 días después de la segunda dosis y hasta 12 meses de vacunación, y la eficacia para prevenir dengue confirmado virológicamente, global, fue del 80.2, y ahí está el intervalo de confianza. El análisis secundario, la eficacia 18 meses post vacunación, del 73%, y acá, separamos las aguas, 0 positivos versus 0 negativos, 76 contra 66% respectivamente. La eficacia contra la hospitalización por dengue, o sea, el gestal rojo vivo, es del 90%, y contra dengue grave hemorrágico del 85.9%. Este es el trabajo más fuerte que tenemos, y aparte es bien multicéntrico, y ahí ven ustedes que son de la época de COVID, son de la época cuando apareció todo este lío, y que en ese momento estábamos muy, muy volados los sesos por lo que estaba pasando por COVID. Nadie se detuvo mucho a esto. Ahí están los trabajos. Ahora, lo que se extrapola después, que decimos hasta 60 años, no es porque yo tenga evidencia del ensayo de eficacia. Lo que tengo es estudio de niveles de anticuerpos neutralizantes, y en función a los niveles de anticuerpos neutralizantes podría concluir que hay protección. Hasta 60 años. Después de 60 años, donde caigo yo, tengo 71, no se sabe. Entonces, veamos eficacia por serotipo. En ese ensayo, dengue 1, 69.8, el que más da es el dengue 2, que es de donde sale la vacuna atenuada, el 95, para el 3, 48.9, y para el 4, 51.
En algunos lugares ni siquiera hay muchos datos para el 4 porque había pocos casos del 4 y no se puede hacer, no alcanza la muestra para, para lo que uno querría calcular. El TIDES no incluyó los pacientes más de 16 años. La inmunogenicidad en adultos se hizo en el estudio DEN 304, pero controlado con paseo en un país no endémico y se midió anticuerpos neutralizantes, pero ahí no había dengue. O sea que si ustedes me dicen, es un ensayo de protección, no, mi amigo, es un ensayo de medición de anticuerpos neutralizantes. Y la eficacia se extrapoló a partir de esos datos, pero no es. Mayores de 60 no hay nada. Analizados en conjunto hasta 39 meses de completado el esquema, la vacuna parece prevenir los casos que están confirmados serológicamente, pero pareciera que no hay mucha protección contra el serotipo 3 y en el caso del 4, no hay, al haber tan pocos casos, no se puede hacer análisis estadístico. Y esto es lo que esta tarde discute Nature. Cuando uno hace un ensayo clínico, lo que quiera, tiene que sacar una cosa que se llama reducción de riesgo absoluto. 1 dividido reducción de riesgo absoluto por 100 da el número necesario a tratar. Entonces, acá abajo pongo hospitalización, dengue hemorrágico y dengue severo. ¿Y qué quiere decir un número para dengue hemorrágico de 769? Que cada 769 vacunados va a haber un caso menos de dengue hemorrágico. Y cada 2000 vacunados va a haber un caso menos de dengue severo. La moral, como se dice en italiano, morale de la fábula, es que si, y vuelvo a caer, hay una cosa que se usó mucho en COVID que se llama la inmunidad de rebaño. Si yo no vacuno de una forma extensa, no, lo que voy a tener es que alguna persona va a estar más o menos protegida, pero no va a cambiar el cuadro epidemiológico, porque el number needed to treat dice que tengo que vacunar mucha gente. Y esto no está pasando ni acá ni en Brasil. De modo que esto, algo que la epidemiología analítica lo maneja perfectamente bien, parece que no tenemos ganas de entenderlo. Yo sinceramente no sé decirlo. Y esta es la última diapositiva que resume, no me voy a, quiero dejar el tiempo para las preguntas totales, ustedes esto lo tienen, que son todos los mecanismos por los cuales protegen los anticuerpos y no todo es por anticuerpos neutralizantes. Felizmente hay otras maneras y está la inmunidad celular. De lo que sí no cabe duda es que tenemos que vacunar mucho más si queremos que nos aguarden años mejores. En un panorama donde no tenemos los mismos niveles de evidencia que teníamos con COVID, porque COVID era planetario y le pegaba al primer mundo. Y ustedes saben que parece ser que el mundo se rasca para adentro. Lamentablemente, esta historia es así y bueno, a mí me da mucha pena, pero es algo que no puedo cambiar. De modo que espero haber traído un poco dónde está la historia y por qué tenemos todos los casos que tenemos. Decimos, pero ¿cómo no hay vacuna? Sí, pero para que se llegue al nivel de protección, yo necesito tener una enorme masa de vacunados para tener el bendito mecanismo que se llama de inmunidad de rebaño. Bueno, estamos en 2042, yo creo que más o menos lo cursamos bien y dejamos para que haya preguntas. ¿Las manejás vos, Darío? No sé cómo haces. Sí, sí, también está el doctor Serrano, así que ya pueden hacer sus preguntas, pueden solicitar levantar la mano y le damos audio o pueden escribir por el chat. Así que bueno, vamos a esperar un ratito a ver Bien, si hay alguna pregunta. perfecto. Un comentario estúpido. Acá está Hugo que quiere decir algo. Ah, perfecto. Sí, Ahora le doy la palabra al a doctor ver. Neffen. Doctor Neffen ya puede activar su micrófono, si así lo desea. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, Bueno, sí. Oscar, un placer escucharte y felicitar al Colegio Médico por organizar esta charla. Quisiera preguntarte Sí. con la vacuna del dengue si lo que se está diciendo ahora,
que no hay que vacunar en esta época Ah, de pandemia? sí, sí, Si eso es verdad, si sí, eso no es así. sí. A mí me inundaron con este. Es un audio que dura unos 3, 4 minutos y dice que Sí. el que se vacuna ahora la va a pasar peor. Y yo lo escuchaba y decía, no, pero aparte no sé si. Yo tengo un recuerdo de que vos venías a la cátedra de farmacología, estoy hablando de la década del 70. ¿Estoy en lo cierto o me perdí? Sí, Por estoy, ¿no? supuesto, Bien. yo estuve con Rovere y con Berman. Claro, bueno, Tuve del 70, claro, Rovere, tuve del Robert 73 al es vivito y 76. coleando con vivito y coleando con toda la lucidez, ¿eh? O sea, no tenía idea lo bien que está Robert, ya querría yo. Qué buena noticia. Bueno, el tema es así. Eh, si nosotros hubiéramos usado ese mismo razonamiento en COVID, no tendríamos que haber vacunado a nadie, porque ¿cuánta gente teníamos infectada? Solo que no lo hacíamos. O sea, hay dos maneras de lo que se llama vacuna limpia y vacunación sucia. La vacunación limpia sería aquel que tiene inmunidad no lo vacunamos. Pero eso a nivel sanitario no es posible. Vos no podés hacer un testeo a 20 millones de personas. A ver, se hace el sistema de vacunación. Entonces, ese audio dice que el que se vacuna ahora le va a ir infinitamente peor. Y no bueno, vos lo entendés, no necesito que te lo explique. ¿Dónde está la evidencia para decir que le va peor? O sea, o sea, tienen un estudio de casos y controles, tienen una cohorte, un retro. ¿Dónde lo publicaron? Enséñennoslo, que lo Sí. queremos saber, por favor, no se lo guarden. No, no lo tienen. Y después dice una cosa que es un dislate. Dice que el que hace ejercicio se le vuelve, no sé, distinta a la membrana celular y entonces no entra el virus. Dice, ahí derrapó totalmente. Bueno, la cuestión Totalmente. es que esto a mí me ha llegado 5 o 6 veces de 5 o 6 personas distintas y yo le decía, para contar una cosa hay que tener evidencia. A ver, nosotros con COVID, esto lo voy a decir así en criollo, nosotros también tuvimos el mismo cagazo del AD. O sea, si esto no sale a la. ¿Y cuál fue la primera señal de que en COVID no iba a pasar ADE? Que a los transfundidos con plasma de convaleciente nunca les fue peor. Porque si hubiésemos tenido datos de que le iban peor, había que parar todo el plasma. Porque había ADE en el medio. Y todo eso se hizo entre abril, mayo y junio del 2020 con mucho cuidado y después ya estábamos tranquilos que el problema no estaba. Esta gente sale a decir algo con una alegría. Y ese no es el lenguaje de la ciencia, ¿viste? El tema es que no hay trazabilidad de quién dijo esto. No, no, Ah, eh, no, no sé, no sabemos, no sé qué hacer. ¿No? Eh, las redes son un gran problema. No digo que hay que sacarlas, pero son un gran problema porque a la gente le hacen volar la peluca. No se hace esto así. Está feo, feo, feo. Muy feo. eh, Eh, perfecto. Muchas gracias, Oscar. La Gracias a vos. doctora Sofía Mamana pregunta, ¿el mejor momento para vacunar los que ya tuvieron dengue es 3 o 6 meses después? No, conviene esperar un poco. Yo esto le explico por qué es. Hay que esperar que los clones se apaguen. Cuando uno arma la respuesta humoral, tiene linfocitos de la submucosa, debajo del epitelio respiratorio, del intestino, lo que fuere, no importa, y linfocitos que están adentro de la médula ósea. Los linfocitos de la submucosa viven 2 a 3 meses. Cuando desaparece el antígeno, esos linfocitos se van, porque no hace falta. O sea, el sistema inmune es muy pijotero y no va a gastar pólvora en chimango. Si no está más el antígeno, ¿para qué lo voy a tener ahí si consume toda esta gente? Hay que mantenerla. O sea, son células que se dividen. Entonces, esos linfocitos desaparecen. Si yo ahí pusiera otro antígeno, la verdad que no le hago ningún favor, porque otra vez a encenderse. Hay que esperar que. Mismo pasó en COVID, ¿eh? O sea, se hicieron recomendaciones muy desacertadas. Tampoco había evidencia, porque hubo gente que tuvo COVID y a los 20 días le metieron una vacuna. O sea, no había ninguna indicación. Es como para decir, qué sé yo no le doy metformina a una persona que es normoglicémica. Pero bueno, pasó.
pero no, hay que tomar un tiempo para que el sistema se apague y después vemos. Aparte, ahora bueno, ahora tenemos el incendio, pero supongamos que alguien dice, no, pero yo quiero estar bien inmunizado, tener buenos anticuerpos, no lo vas a tener hasta junio. O sea, y para junio, pensalo para el año que viene, ya es tarde. Ya no vamos a llegar porque, qué sé yo, bueno, yo calculo que en abril no va a ser tanto calor, sí, la cosa va a ir un poco hacia atrás. No sé si lo contesté. Ahí dice, Eh, pero ¿de cuánto es ese tiempo? Una pena no tener un pizarrón, pero la respuesta inmune se activa y se hace el fenómeno de expansión clonal, llega a un punto y después se produce el fenómeno de contracción clonal. De todos esos clones que se expandieron queda un 5%, que eso es la memoria inmunológica. ¿Cuánto lleva la contracción clonal? 2 o 3 meses más o menos es lo que lleva. Pero después, si uno está entrando ya en el invierno, tampoco lo corre nadie a ponerse la vacuna. Yo me la pondría más llegando a septiembre, agosto, septiembre, o sea, para estar mejor armado para la próxima vuelta. Pero quiero decir esto, contra el 3 y el 4, la evidencia de eficacia cae mucho, cae al 45, 50 en el ensayo clínico. Yo no vivo adentro de un ensayo clínico, es lo mejor que hay, obviamente, porque si no sería terrible, pero tampoco me tengo que atar los rulos, que porque me vacuné, a mí se me terminó el problema. No se me terminó. Incluso en el ensayo TIDES, los niveles de eficacia 18 meses post vacunación ya empiezan a caer, como cualquier otra cosa. O sea, quiero decir, está bien que se vacune, que se vacune a mucha gente, pero como hay 4 serotipos, no nos atemos los rulos. Hay que seguir trabajando al dengue desde el otro lugar, que es eh, el control epidemiológico, el control de vectores y todo eso. No hay evidencia para saber el refuerzo, o sea, las recomendaciones se hacen en función de la evidencia y no la tenemos. No puedo contar. El ensayo de eficacia de 4 a 16 años que se hizo en el sudeste asiático, en un pedazo de Latinoamérica, tiene 3 años y chirola. Entonces todavía no sabemos bien cuánto va a durar. Seguro que va a ir cayendo y hay que revacunar, pero no tenemos los niveles de evidencia que tuvimos con COVID, porque es una enfermedad menos prevalente del tercer mundo y hay menos datos. Recién respondió una pregunta que dicen en quienes no tuvieron el dengue de 4 a 60, si la indicamos, obviamente, recién lo aclaró bien. Pero otra Claro, pregunta, una cosa que me olvidé decir, Arturo, sí, es que atente que es una vacuna atenuada, de modo que si yo tengo algún paciente semi-inmunocompetente, tengo que mirarlo de cerca. O sea, no es lo mismo que yo me ponga una vacuna inactivada o de ARN, que ahí sé que no hay ningún problema. Este es un virus que se replica, ¿eh? puntualmente me pasó con una paciente que tiene un carcinoma colónico eh, tratado y una esplenomegalia, consulté y me dijeron que no. No, Bien, no. Yo tampoco lo aconsejaría. perfecto. Una pregunta de Carolina Cerricho dice, ¿qué hacemos con mayores de 60 años? Y yo estoy ahí, yo estoy ahí. Yo no me la he hecho todavía porque, o sea, me cuido a lo bestia. Eh, tengo un ahorro ahí para el repelente, tomo vitamina B para que tenga olor en la transpiración y al mosquito le digan, no, ahí arriba de esta piel no me voy a ir porque huele feo. Pero todavía no hay ningún dato de la gente por él. Los datos que hay hasta 60 años es por niveles de anticuerpos neutralizantes, no es por ensayo de protección, Sí, sí, es sí. inferencial. O sea, a ver, es muy triste que no tengamos toda la evidencia que nos hace falta, pero si sigue habiendo casos en Europa, la vamos a tener, porque a ellos esto lo preocupa y se van a remangar y lo van a hacer, y nosotros usaremos esa evidencia, pero
no tenemos tanta evidencia y queda esa zona negra. Si ustedes me dicen qué recomiendan las sociedades científicas, hasta los 60 años. Por encima de los 60, personas que viven en una zona hiperendémica, en alto riesgo y de aquí y allá, y teniendo en cuenta que no tienen ninguna cuestión que le afecte la competencia inmunológica, es muy puntual, no es para cualquiera. Si me vacuno y justo me contagio la infección, ¿es más Bueno, severa? no, eso no hay tanta evidencia de ese tipo de cosas. No. Es es una gran especulación y no tenemos tantos datos. Tampoco, aparte, hay que tener claro que el dengue grave por suerte, es una muy pequeña proporción. Lo que pasa es que yo tengo tantos casos. De 4 casos que se infectan, 3 son asintomáticos. O sea que yo tengo un umbral de infección subclínica importante. Así que, bueno, ahí veo lograr la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño tiene que ver con una ecuación matemática que tiene que ver con el nivel de duplicación. ¿Se acuerdan del COVID cuando decían un caso de COVID contagia 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, que Omicron llegó a contagiar 7, 8, o sea, nivel de transmisión brutal? En función del R sub 0 que tiene el patógeno, uno calcula la inmunidad de rebaño. Por eso, si un paciente infectado de COVID podía contagiar a 2 o 3, la ecuación te da que la inmunidad de rebaño se logra cuando bandeaste el 70% de vacuna. Quizás acá sea un poco menos, porque acá hay un vector, no es lo mismo que la transmisibilidad, porque COVID se la rebuscaba solo, era aerógeno, acá necesita el vector. O sea que hay otra manera de controlar, pero probablemente se alcance inmunidad de rebaño con menos gente. El tema es que al no ser cubierta por los estados y hay que pagarla, y que debe estar más de 200.000 mangos, no sé cuánto está valiendo. Bueno, hay unos pequeños problemas económicos en Argentina y no se la va a colocar mucha gente, entonces no vamos a llegar al rebaño. No va a pasar. Es una cuestión que no es tan difícil de entender. Y dice, pero ¿y cómo no se entiende? Y bueno, es largo el tema. Un comentario que también es como una animalada. eh, Según dicen, hay conflictos de intereses de Bill Gates para con las vacunas y que ha estado trabajando con un montón de mosquitos, tratando de esterilizarlos a los machos. Ah, Y sí. hay montones de videos dando vuelta en los cuales han tirado mosquitos en muchos lugares, principalmente en Miami, pero se han extendido a Latinoamérica y supuestamente hay una asociación paranoica y posiblemente complicada que plantea de que como aparecieron abruptamente en determinadas ciudades, es que fueron como sembrados. Sí, es intrazable eso, pero hay una cosa que sí se podría hacer, que hay una bacteria específica de la Aedes, que es la Wolbachia. Wolbachia, 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 pero con W, y que el vector, la Wolbachia infecta los Aedes específicamente, un patógeno específico de especie, y los mosquitos no pueden transmitir dengue. Entonces, ¿dónde lo hicieron? Lo hicieron en Estados Unidos, lo han hecho, ahí en el sur. Y lo hicieron los brasileros. Regaban Wolbachia en los lugares donde se desarrolla el vector y le caían, le caían. El problema es que como los mosquitos tienen una tasa de renovación importante, uno tendría que estar siempre tirando, y esto no es tan simple. ¿No? Pero la Wolbachia, búsquenlo porque hay trabajo publicado, la Wolbachia funciona. Es un control biológico del vector. Otra pregunta nos dicen, perdón por tantas preguntas, respecto a los efectos adversos
Ay, se me pasó. Entró otra. Respecto a los efectos adversos, No se reportaron severos. Si hay es una cosa las perdidas, pero el tema es, quiero que quede claro, que se hizo en gente joven. Los ensayos de eficacia están hechos hasta 16 años. En los vejestorios no entramos. Entonces vuelvo al, no hay tanta evidencia, pero de la que hay no es severo. una pregunta utópica, dice Juan Pablo Sauro. Un gran abrazo, Pablito. Si se pudiese tener vacuna disponible para todos, ¿la indicación fuese para todos en Argentina? Claro, toda la zona que, toda la gente que vive, no, la gente de Río Negro, bueno, de Chubut, por ahí, hasta ahí no va a llegar el vector, pero en el lugar donde da vuelta el bicho, o sea, hay que hacer, por lo menos empezar por la zona donde más pega el norte, nosotros, o sea, empezar por ahí y ahora, para que quede claro, cuando ya en la de Tutri, para proteger un caso de dengue grave, tengo que tener 2.000, para proteger un caso, tengo que tener 2.000 vacunados. O sea que tengo que vacunar millones. No va, Arturo, no va a pasar. Me No, parece que no. no nos van a alcanzar las dosis. No va a Y pasar. ahora es repelente, repelente y repelente. Sí, la vitamina B ayuda un poco porque a la transpiración le da un dolor distinto y el bicharraco este no se arrima tanto. Y después está la vieja chitronela, bueno, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. No. Y Eh, bueno, yo estoy esperando ver lo que va a pasar entre mayo y junio en París. Estoy muy atento, quiero ver la fumigadora. Quiero ver la fumigadora pasando por el Boulevard Saint-Michel. Y por lo menos alguna vez no tenemos que reír nosotros, alguna vez nos tiene que tocar a nosotros la risa. Hemos llorado tanto, para que pregunta, se den cuenta del calentamiento global. sí, sí. Vitamina D, el complejo vitamínico D, sí, sí. El B, no voy a dar nombres comerciales porque lo conocen de memoria. Le cambia el olor a la transpiración y la piel tiene una... Yo ahora, si es una persona más joven, si quiere se puede vacunar, no hay ningún problema, pero como va a tener la respuesta secundaria, la va a terminar armando para fin de abril. Y bueno, si vive muy en el norte sigue haciendo calor, depende de donde cada uno vive. Eh, no es. Hay que mirar... Perdón, eso responde a María Oliva porque dice el que no se vacunó a esta fecha le indicaría vacunar igual ahora. claro, Es lo si que vive en acaba un de decir. lugar, claro, si vive en un lugar, qué sé yo, a ver, yo calculo que en el Chaco arriba va a seguir haciendo calor hasta mayo. Bueno, eso por ahí podría ser, pero uno que está en la provincia de Buenos Aires, no sé cuánto más de calor le va a durar. Estamos hoy que es 14 de mayo, digo de marzo, Marzo. 20 días, 25, depende, no es igual. Ahí ella dice en Reconquista, claro. Ya, ahí yo he ido a Reconquista por el Chaga, por otras cosas. En Reconquista hace calor bastante, dura. Sí, sí, ahí entiendo de la preocupación de la pregunta. Bueno, Bueno, muy interesante la charla. Gracias por ser tan amable y generoso y compartir su conocimiento y experiencia. Muchas gracias, dice Daniela Longo. bueno, nos veremos, ojalá nos veamos en un momento menos álgido de esto, ¿no? Y que lo podamos contar mejor. Bueno, un gusto de estar con ustedes, como siempre. Gracias, doctor. Un gran abrazo y muchas gracias a todos los Buen descanso, participantes buen descanso, buen y descanso. a Hasta todos los mañana. amigos que están ahí del otro lado. Muchísimos agradecimientos a partir de ahora. Muchas Bueno, gracias, doctor, gracias. y le vamos a acercar a los asistentes los documentos que usted nos envió. Así que Listo. muchas Bueno, gracias de nuevo y hasta luego. Que tenga buenas noches. chao, gente. Chao. Hasta mañana. Adiós, muchas gracias. Chao. Gracias, Darío. Doctor, muchas gracias a usted.